Durante la segunda mitad del siglo XX y la primera década del siglo XXI, la historia de Colombia estuvo marcada por la violencia política. ¿Cuáles fueron las causas del conflicto y la lucha armada? ¿Quiénes fueron los protagonistas y responsables? ¿Por qué se prolongó durante tantas décadas ese conflicto tan violento? ¿Cuál fue el costo económico y social de la confrontación armada? ¿Quiénes fueron las víctimas? ¿Cómo fue posible un diálogo entre las partes en pugna que se estaban matando? ¿Cómo y cuándo se iniciaron los procesos de paz? ¿A qué acuerdos se llegaron? ¿Cuánto se ha cumplido de esos acuerdos? ¿Qué queda pendiente? Para comprender mejor las causas, razones y motivos de la violencia política en Colombia, y sobre todo para entender cómo se activó el diálogo político y las negociaciones que hicieron posible los acuerdos de paz, hemos invitado al señor Milton Rengifo, el embajador de Colombia en Venezuela, quien nos explicará las condiciones históricas concretas en las que se desarrolló el conflicto armado y cómo fue posible que finalmente se firmaran los acuerdos de paz. Y para hacer rendir el tiempo, vamos con nuestra primera pregunta. Embajador, ante todo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a conversar sobre los procesos de paz en Colombia. Para empezar, nos gustaría entender cuáles fueron las causas económicas, las causas sociales y políticas de esa violencia que desembocó en un conflicto armado. ¿Qué pasaba en Colombia? ¿Cuál era el contexto? ¿Hubo algún suceso o evento especial que sirvió de detonante, de disparador del conflicto? Hablar de la Asociación de Política y Arma en Colombia es un gran reto. El país tiene una historia marcada por esta huella trágica, pero quiero referirme específicamente a la violencia que se ha desarrollado desde la segunda mitad del siglo XX. Hay un patrón en la historia de la violencia armada en Colombia y tiene que ver con la incapacidad de las élites políticas y económicas para responder a las demandas sociales y a la necesidad de inclusión de nuevas fuerzas en el poder político. Con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, a puertas de ganar la presidencia, nos enfrentamos a un momento detonante de la violencia política y social en Colombia. Gaitán, líder y caudillo liberal, representaba la voz popular campesina y una agenda social que se vio frustrada por su asesinato. Este magnicidio dio pie a la combinación de violencia y política. Este evento desencadenó también la profundización de la violencia bipartidista entre liberales y conservadores por una década más e incubó una nueva fase, la de la violencia guerrillera. El Frente Nacional, un pacto político, el cual estuvo vigente entre los años de 1958 a 1974, fue un pacto insuficiente para alcanzar la paz. Logró reducir la violencia bipartidista, especialmente en los años 60, pero no alcanzó a responder a las demandas en zonas rurales de campesinos y sectores populares, propiciando la multiplicación de la opción subversiva como fórmula para canalizar las demandas de inclusión política y reformas sociales. A la par que en la década de los 60 se redujeron los asesinatos en Colombia y los niveles de violencia en Colombia, hicieron aparición las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional. Embajador, ¿qué otros momentos o eventos pudieran ser considerados como antecedentes o esfuerzos preliminares o más bien precursores de lo que fueron los posteriores acuerdos de paz en Colombia? ¿Qué lecciones, qué enseñanzas dejaron aquellos intentos parciales o fallidos y que llevaron a que al comenzar el siglo XXI todavía Colombia estuviera sufriendo la conflictividad armada?
Otro momento importante en la historia de la guerra y la paz en Colombia es el pacto alrededor de la Constitución de 1991. Esta Constitución recoge un reclamo ciudadano de capas urbanas por necesidades de modernización promovidas por élites liberales y alcanza a incluir reformas consagradas en acuerdos con guerrillas con las que se alcanzó la paz. Quizás la más representativa con el M-19, surgido en 1970 a partir de un fraude electoral contra una tercera fuerza, la del general Gustavo Rojas Pinilla. Sin embargo, este pacto de 1991 no logra incluir a las FARC ni a todo el ELN. Esto favorece otro nuevo ciclo de violencia donde emergen nuevos actores como el narcotráfico y el paramilitarismo. Esta última, una estrategia contrainsurgente de los sectores regionales más radicales de la derecha en alianzas con el narcotráfico e incluso con presencia de agentes del Estado. Las élites regionales no comprendieron el alcance democratizador y modernizante del pacto en Bogotá con el M-19 y el Estado y las élites modernizantes y se asustaron y tomaron la vía de la confrontación a partir del paramilitarismo que tuvo muchísima presencia por parte del narcotráfico. Colombia inicia así en el siglo XXI con amplios territorios en el norte del país bajo el control del paramilitarismo, en algunos casos con la abierta complicidad del Estado, y con amplios territorios en el sur del país bajo el control de las FARC, en algunos casos producto del desinterés del Estado. La institucionalidad o el mismo Estado se concentraba especialmente en las grandes ciudades. Embajador, ¿qué otros factores influyeron en la continuidad, en la prolongación del conflicto armado y que demostraban que habían una serie de necesidades o demandas que aún estaban pendientes y que finalmente fueron incluidos en los acuerdos de paz posteriormente firmados y que permitieron echar esas bases más sólidas para comenzar a construir una paz duradera? Una Colombia moderna, urbana, coexistía con una Colombia premoderna, rural. En el corazón de la conflictividad armada y social estaban, entre otros factores, las disputas por la tenencia y uso de la tierra, expresando la necesidad histórica de una reforma agraria que modernizara el campo y democratizara el acceso a la tierra. Y dos, el cierre político a nuevas fuerzas políticas, especialmente de izquierda o reformistas, manifestando el imperativo de hacer efectiva la Constitución de 1991 en todo su carácter pluralista. En 2016 se firma el acuerdo con las FARC y con este, en gran medida, se busca responder a estos factores asociados a la violencia política y a otros más, como el narcotráfico y la necesidad de transformar los territorios históricamente golpeados por la guerra. Te invitamos a suscribirte al canal YouTube de Pedagogía Económica y Electoral y activar las notificaciones para que recibas las próximas entregas. Si te gustó este contenido, te agradecemos darle like y compartirlo con tus contactos. Así nos ayudarás a seguir ampliando esta comunidad virtual en la que presentamos propuestas sensatas y viables para elevar el nivel de debate económico, político y electoral en Venezuela.